No, te estaba diciendo que cobra con mercado, así que hoy martes se baja lo último. Mira la web. Mirá esa. Y eso que uno vive Luca, No, Luca es un pelotudo. como cuando Maidana le presenta. Claro, viste que ahora se Es reconocible. ahora se dejó el pelo. Dijo que tiene frío. ¿Tiene frío? Sí. ¿Quién está por jugar? Está jugando, boludo. No está jugando todavía afuera. ¿Dónde está? No el de allá. El de la cancha de allá. Igual abrirlo y se van a prender las luces. ¿Te va? Está en el baúl. Ok, amigo. Ahí va. ¿Cómo es tu predicción para el partido de hoy? Y hoy 2-0 gana Boca. Si querés te digo, porque yo viste que pegué lo de la final pasada. A ver, me interesa. A mí me chupa un huevo, soy Yo Huracán. creo que nos tiramos abajo y jugamos contra y nos tiramos abajo. ¿Para vos 1-0 gana Boca? No, es buena táctica, amigo. Tiramos abajo, al contraataque. Igual no le podés jugar ni un pedo. ¿No? Bueno, empate, mira que no esté. Pasa que con el... Sí, Escuchá, el otro empate está empate bien. y le ganamos cuando el Sí. ya está. No tenés que venir más, vale. Bien, Nasa. ¡Dale! Yo sé con usted. No me trajeron el botiquín todavía. ¿Quién fue a buscarlo, che? ¿Quién fue a buscarlo? No sé qué fue. En 5 todavía tiene. Yo creo que fue mi abuela, ¿no? Es que Santino está ahí. Ya no sé dónde está. Ya no está ahí. Y Seba. Sí, dale. Voy Juan, señor. Y Pau, bien. Capaz que Seba. Capaz que Seba. No, sí está ahí, está tirando facha. ¿Qué pasó? Sí, boludo. Marce, No, Marce fue a buscar el inflador. Alejandro. Para... Que nadie fue a buscar botiquín, boludo. No hay botiquín. ¿Tenés segundo nombre, Ale? Javier. El Javi. No puede ser. ¡Aguanta, Franco! Bueno, Esteban, va a tener que ir a buscar. Un poco de tiempo. Dame tiempo. Bien, no estuvo mal. Ahí paradito. Ahí está. ¡Solo! Pasa dos, Barto, ¿no? Gran partido de puta idea. Bueno, ¿Y? Bien. Che, me había olvidado la cantidad. No, pero ahora, porque viniste vos. Sí, vino conmigo. Sí, pero que no hubo tantos. No, me parece raro. De hecho,
Yo creo que no había ni Hace frío como para mosquitos. Bien. Vuelta a Dower, vuelta un poquito más a Dower. Cada más. amo a mi muchacho como antes, yo. Bien, Franco. Entonces, no, ¿por qué mira? No, si usted lo que opina lo que quiera. Uno puede estar escuchando una conversación todo el tiempo, ¿men? La hora está muy baja. Mucho mejor que ellos no lo pueden hacer porque son horribles. Ganando 3-1. Yo entiendo que con un equipo serio van a jugar mejor. ¿Por qué? Porque van a jugar con más ganas. A mí, yo también jugar mediodía contra el Uragua Red. Está bien, un sueldo enorme. Fabio, bien hablado. ¿Cómo que no tienen botiquín? ¿Qué pasa? Vuelta. Y le pregunto. Todo a mano. Tranquilo. Dower. Encaralo en 4. Encaralo. Entonces, ¿qué decís, boludo? ¿Dónde está yendo? Los contaron cuando se contaron cuando fue Sí, a ver, cada vez o menos, porque cada vez que nos veamos voy a tener menos visión. Yo probablemente también estoy cada día más ciega. O sea, igual, sabes que estuve con un récord de días sin anteojos, 3 días sin anteojos. Claro. Pero como estaba cerca, no tenía que mirar de lejos, no los usé. Y me siento... Sí, yo debería usar, pero... Ah, está Santi. Sí, pero es una vieja, Dios. Blanco, profe, blanco. ¿Qué van? Mirá. Sí, yo. Una compró después de la charla. Tiro 1, tiro 2, Yo también compré la de Lucas, güey. Yo me compré la de... Vos sos lo más creo que en 2 segundos hice 3 goles. Mira mi zona de confort. Todo pelota. Mi zona de confort tiene 3. Sí, sé que yo iba a estar allá, pero bueno. ¡Fuerte! Toco. Pará. Ahí está. Bien. Sí. Esa es la técnica de... Pero a veces no te das cuenta de ese juego. Ahí no ya. Opinó lo tuyo. ¿Sos bar? ¿Vino? No. Yo estaría sacada de quicio. Él estaba chill de cojones. A él no me importó, bro. Bien. Arre. Vamos. ¿Qué decía? Bien los ataques del otro. Nada, Bien, frente abajo. Dale, juegue fuerte, no me pidan.
Te estás haciendo un medio, Seba. Gana. Iba la pelota a lado. Dale, Franco. Cambio. Con orden, con orden. Con orden, con los brazos, dale, Juan. Cambiame. Sería un diálogo que quiere imitar un argentino. Claro. Ese gato raro. Me mata el pela con pela. Pela con pela. No puedo creer. Traidor Peludo. Preguntate Massa con Santino. ¿Qué? Massa es el más alto. Sí. Santino le lleva 2 cabezas. A la mitad. Sí, lo conocí de Senasa porque se llama igual que mi hermano y mi hermano es igual de alto que él. Y siempre me llamaba mucho la atención, además que mi hermano es la versión negra. Que es Ah. negro. Pero me acordaba. El Santi. El otro día hablé con Juana, qué mal vino. ¿Con Juana? Sí, ¿está viniendo? Hace bastante no la veo. El otro día me habló, ¿cuándo vas a todo pelota? Estoy yendo más que antes, me parece. Sí, recibido. Ya te vi 2 veces en el mes. ¿Viste? Creo que te vi más a vos que a mis amigas. Así que con eso te digo todo. Que mis amigas en San Pedro. Y al final se juntaron con Moro y todo. Ese típico arreglo que hace, dale. Sí, qué rico. Cada uno está en la suya. Antes estábamos todos en la misma. Claro. Entonces estábamos todos con los mismos obligaciones. Sí. Ahora cada uno en la suya. Madre mía. ¡Largo! ¡Arco, Entonces así. ¡Uy, la concha ahora! 3 travesaños. ¡Dale! ¡Pasalo! Va bien, Llega Zoom. Repesa, sí, dale. Bombón. Que me hacen hacer. Quédate. Dame. ¿Qué hacer, pues? More siempre viene los viernes, pero va a ser 5, pero viene mañana. Porque como hay... rojo. Pasa que como no hay banco, no hay... Porque mañana hay... Sí, hay gente mañana. Hay 2, hay una sede sola. Entonces, hoy vino él, mañana viene Moro.
y el domingo viene Paco. Yo que pienso todos estos fines donde todos estuvieron viniendo. No, acá no, pero vine a Capital. Ya. Podría haber venido a trabajar. Sería un poco de dinero. Como ahora que soy. Denme dinero. Ahora soy realmente. Estoy bajo la línea de emergencia. Claro. Muy pelotudo. Me siento bajo. ¡Ojo, Joy! ¡Buen línea! ¡Buen línea! ¡Bien, Dower! ¡Bien! Hay un par acá de tuvieron lengua larga. Uno está en Miami ahora. Cuando le hizo un chiste se puso colorado con un tomate. Cuando le di en zona de activar, se puso colorado y se tiró para atrás. Ah, más de equipo de Alfaro. ¿Una de Florida? Porque hay una... ¿Quién? Sí. Hay una que es de La Plata, ¿viste? Sí. Y entonces de la nada le digo, como yo, somos muy amigos, estamos ahí, qué sé yo. Che, ese es el que Tranquilo, boludo. Deja la pelota ahí, boludo. Entra. Vení, Franco. Dejá Franco, Franco. Alex, salta más. ¿Ya te lo agarraste o lo dejaste? Inflado. ¿De qué? El inflador. No, yo tengo acá por la duda. Así que ya vi que está alguna de estas, pero... ¿Es tu novia, la dijiste vos? Sí, ¿Pero es tu novia? ¿Era tu novia? Está bueno el diálogo que... el video. Está bueno. y le digo, pará, boludo, es mi novio. Me dice, no, en serio, pará. No, ¿Quién? boludo, te rompiste este tema. Mentira, mentira. Y bueno, pero, o sea, lo inhibiste vos con el comentario también. No, pues yo le dije que... ¡Juez, tampoco me pegó! ¡Juez! ¡Me pegó y está afuera! ¿Qué hace? ¡Che, juez! ¡Es horrible! ¡Che, juez! ¡Dale! Yo, si vos me decís eso, en esa situación yo soy Mati y hago lo mismo que Mati, me cago. Pero por el simple hecho de que vos, si tirás esa, es porque para mí, tipo, capaz que vos no te gusta. Por más que no te tiraba el chiste. Y por más que a vos no te da igual. ¿Y quién era? Ya cuando tirás el ¿Muchacha? chiste. ¿Quién era? No, una que los vine a ver a ellos. Ah, Si vos tirás el chiste, yo me siento como que no. mira. Pero antes. Antes no. Este boludo, por eso. Tú Es un boludo. Es un boludo, boludo. Y yo haría lo mismo. Pero antes me tiraste el chiste de que eres mi novia, así que no. Pero es un chiste, Bueno, boludo. pero Qué no, susceptibles que son todos. No por susceptible, no. Yo para Respeto, no arruinar nuestra amistad. ¿Pero quién dijo que vosotros somos amigos? Bueno, para una relación de conocido. Y peor entonces, boludo. Peor entonces, ahora sí, ¿sabes qué? Voy a ir a Sólido. Aparecía ahí, ¿no? Aparecía ahí, sí. Me preguntan, ¿cuál era la de Nahue? Encima ahora hay uno que cortó.
Está bueno el Pero diálogo. le iba a dar la chica. No, no venía, menos mal. Menos mal. Che, mañana una final, ¿no? Sí. Todo depende de hoy. Igual está cantado, está cantado. Está todo dado. Toma, amigo. Toma, amigo. No, dejá, Juli, para eso no la pasa, amigo. Está bueno. Con los brazos acá, dale. Para eso no la pase, es un horror. Sí, amigo, está todo dado. Sí, porque... 2-1. No, y aparte... Está 1-0. La fe que... Pasa que todos los resultados que se dieron ahora, que te da esperanza, boludo. Olvidate, 100%. 2-1, 2-1, 1-0. El tema es que se cagan, los europeos se cagan. Pero vaya verdad. El Bayern es un Bayern, pero son muy putos todos. Son muy putos en el sentido de... Eso, le falta... Le falta patada. Eso, le falta Sudamérica. Le falta sangre. Y esa es la defensa. Entonces, Boca te va a cagarte a patada, te va a tirar la cancha arriba, va a empezar a gritar todo como mono, dale vos, mientras te pegan, y los cosas se van a cagar. Se va a mandar una cagada a alguno, a un Kimmich, ponele, la pierde abajo, gol de Merentiel 1-0 sobre el partido. ¿Te lo avisé? Pero ojalá que no, ojalá que sea baile 3-0 Bayern. Y más que hoy ganó 6-0, Benfica, ¿sabes de qué? Pierden hoy 3-0, no dan vuelta más. tiene que hacerle como 20 a 2. Y que Benfica no gane. No, el Auckland 6-0. 6-0. Iba 1-0 el primer tiempo, boludo. 1-0, boludo, se suspendió, me quedé dormido. Siempre, ¿qué podría que se El Flamengo Chelsea. ¿Qué podría que se suspendan por una nube, boludo? Ahí perdió. Muy bien el Flamengo. Bueno, ahí se lo gana de vivo, boludo. Igual juega bien. Pero son... Ahora, porque era un desastre en Copa, boludo. Pero son cagones los cosas, boludo. No van con las patas firmes, boludo. Les cuesta, tienen miedo, no sé. Morrido. Vos, capaz que están jugando a media máquina, ¿viste? ¿Nosotros? Sí. No, nosotros no, ellos, boludo. Los europeos. River también a máquina. Hace 6 meses también a máquina. ¿Quién? River. River, sí. A media máquina hace 6 meses. Sí, No arranca. Nada, pero ustedes, yo creo que si salen a jugarlo bien, después... Porque también son mexicanos. Jugar con 3 fechas también. El tema es que van a ser 1 millón. Sí. Van a ser 1 millón de mexicanos. Boludo, como el 80% del... Y el otro 20 ustedes van a Son ser las preocupaciones. ¿Cómo localizaste la verdad? Está parado, no. Fue... Se fue como Maidana, ¿vieron? Ahora se fue el tiempo. Me trajiste la crema a casa. Ese otro, ¿no? La pelota. Hoy estuve de mudanza, boludo. Hoy estuve de mudanza. ¿En serio? Llevé a Gaby, boludo. Ah, verdad que me dijo que ayer, ¿no? Empezó con el... Sí, hoy agarré... Yo llevé todas las cajas, todo, y llevé a otro pibe en la camioneta de la heladera. Llevamos todo lo de Juli, ¿viste? El pibe este que jugaba en el tiene un cuartito ahí, entonces pusimos todo ahí, bueno, y algunas cosas que para el chat. Va a estar con un mes ahí. Lo bueno va a estar cerquita de la sede. Sí. Al
Eso onda, está triste porque onda, es una paja mudarse, pero por lo menos va a estar cerca. Claro. A veces ya no va a viajar. La vuelta es clave, más cuando hace frío ahora. Sí, boludo. Por lo menos algo positivo sacás. ¿Listo? Ningún equipo todavía. ¿Debería jugar? Contra Burela. Bueno, no sé qué le llegó. El otro día creo que le mandé a él 2 audios y el chabón empezamos a las 8 acá y me manda un mensaje 8 y 3 minutos que estaban todos allá y me preguntaba en qué cancha, cuál de todos. Le digo, te estuviste de acá, viniste la última. Era una más oscura. Zapatodito ahora todo de negro. Jorge, que viene con él. Dale. Pregunto, porque tenés un ¿Ana o...? ¿Peluso de Boca? Hincha del rojo. De Boca porque pintó. Le dijeron de Boca o de River, ese de Boca. Ya, ese vino con el mandón del rojo y no se fue. Pasa que el rojo está en todos lados. Pero igual no sé si es el rojo, no veo una mierda. Veo un simbolito rojo y digo, Menos, ¡Pollo! Sí, Santiago. es por eso que con la roja sola ¡Vamos, tío! ¡Vamos! O sea, todo esto, George, con el botiquín. Ari. Jorge, Ya viene. ¿a dónde? ¿De dónde viene? decirle que se tome su tiempo, boludo. De Mar del Plata, ¿qué? Para mañana el día. ¡Piso! Conmigo estuvo hablando como 3 meses y me decía, se sigue diciendo Santi. Tenés problema de nombre, boludo. ¡Sabio! No se fue. Sí, acá Allá Roma. ¡Marco! La réplica. ya
tenía un inflador, ¿no? ¿Qué? El chabón tenía un inflador y decía un inflador de bicicleta. Yo soy un crack. ¡Uy, boludo! Pará, ahí estaba la tribuna, boludo. Se agarra la cabeza. Nah, no seas más. Esteban, está en tu cancha. Un centímetro. No la vi. Una de las mejores. ¿Vamos solo? Bueno, avísame. Así no se puede. ¿Era? ¿Eh? ¿O es otra? La de allá. No, es la de acá. O sea, lo mandaron allá. Y eso. Salió, ¿eh? Viste la del rojo. Le dije que no se puede. ¿Quiénes son ellos? ¿Yoga? Burela. No reconozco ningún igual. Esta es la bocha, esta es la pelota que metí esa acá, ¿te dejo pasar? No, este estaba acá, la está atrás de cosas. ¿Burela juega ahora? Sí, en esta cancha. Sí, son esos. ¿Faltan los otros? Falta Yoga, que es lo que le mandaron a sacar. Que estaban en la llave. Acá va a quedar Jorge, vos vas a pasar allá con par en la bola y... Ah, porque buen Jorge aire, juega, ¿no? porque Jorge juega. ¿Ponen la bola y quién? Par en la bola y buen aire. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿De tiempo? Sí. 6. Así no, ¿eh? Soy bueno, ¿no? ¿Viste? Gritaba, ¿Cómo le compran? Tribunero. 1-1, partidazo. Escapa Rayito del Tairo. No, el Partido de escapa arqueros. al chueco en los partidos se les está la trompa. Partido de arquero. No, los arqueros son unas hechas. En ese momento que... Llegó. Este es el... Sí. Llegó. Manuelo Mufa. Vamos. Este es el momento en el que la es necesario tener un buen arquero, que difunto, lamentablemente. Sí. Y Calo está por allá. Kevin. Ahora sí podés. Lo revivían en partida. Los problemas mentales que tenés escalan. Pero él también gritó, boludo. A mí me vuelve a salir a la jada que hizo, boludo. Fue al ángulo. Encima gritamos y nos miramos al mismo tiempo. Si gritó Ale, entonces lo respeto. Ay, boludo, hijo de puta, boludo. Yo Ale lo respeto. Amigo, la tajada que hizo. Ojalá empaten así le doy la figura a un arquero. Sí, en este torneo que no hay piso hay menos incidentes que en los que hay piso, ¿o es lo mismo? ¿Sí? ¿Tenés que entrar mucho? Claro, aparte uno va al piso y el otro, bueno. La plancha, la cosa. No, acá también. Mirá tu espalda, Ponti.
Sí, a mí no me gusta nada el torneo, no me gusta nada. Siempre que voy, amigo. Este fue más cerradito porque no pegó nada. Pelota. Quedó en el... No decía nada. Marce. Sí. Se sacó la zapatilla, ¿verdad? ¿Sí? Y está bien. Seguimos, juego, no pasa nada, juego. Sí, muy buen partido. Vamos a ver la tabla. Bueno, cierran la puerta, boludo. No, no hay porte. Ah, no hay puerta con eso. No. Vale, pongo la misma. No entiendo por qué está eso ahí. Tercero Rollito, boludo. Nada, igual no sé. Ah, no, segundo Rollito que no llega. No sé. Va, tiene que... No, no sé. ¿Esto qué es? Tercera. ¿Ah, es Liga? Sí. ¿Que no llega para ascender? No, para ascender sí, está segundo, no llega a ser campeón. Ah. Campeón bidón. ¿Y la Jota? Está mal. ¡Chalo! ¡Ofe! No, creo que la Copa 13 de 16. Creo que la única copa es la de primera, me parece. Libarski dijo... Ah, el viejo. Está hablando bien. Una charla de Esteban y Nahua hablando de fútbol debe ser. Creo que prefiero escuchar una charla de. Ah, sí, bueno, por eso hace mucho. Sí, no, pero que bueno, el problema está sabido. Partidazo. Miércoles. Sí, miércoles. Me lo desmintió todo. Me dijo, vos sos un vendehumo mentiroso. Y es mentira. Pero el tema es que yo tampoco se lo conté a él porque me parece mucho chiquitín. Él no sabe que yo hablé con Gaby, lo que hablé con Gaby. Estamos hablando del día que no te contestaron y bajaste el partido. No me contestaron y me bajó el partido Gaby. Pero yo no te lo conté. Te Vos bajó el partido Gaby. sos muy chiquilín, sos muy chiquilín. Perdón, ¿y por qué en el grupo pusiste me cansaron, bajé el partido? Me dio bronca. Que sepan de que me dio bronca a mí. Empieza tu equipo. Le miento a mi equipo, sí. Encima de que sos medio... Sí. Pero vos sos muy chiquilín. Vamos, lo digo. Pero está la cámara. Está la cámara, loca cosa. Ese partido lo ven aproximadamente 10 personas con todas las 20. Pueden todo, goles, asistencia, patadas. Faltó una tapada. ¿Querés que te complete el sí, por favor? ¡Eso! La bocha que tiró Che, a Mudito se arca de Noel y hiciste piñeza, le hizo Marci. Gianluca. ¡Sí, Russo!
años. ¡Bien, Valentín! ¡Bien, ruso! Juego. Hay uno caído allí en el corner. Igual no fue en el partido. Sí. Facu le decía. Yo te llamé después de un minuto que estuvo tirando el piso. Le dijiste Facu, por eso no respondió. Ahí va. No, a él no lo llamé. Cuando el otro no se levantaba más, lo llamé. Madre mía. No No sé, no sé. La verdad que yo no vengo nunca acá, así que... Uno, boludo, pero los arqueros fueron figuras. Sí, pero ahora. Rápido que va su reloj. Muy bien. Es nuevo, chino. O capaz que es japonés. Tiene poca batería, ¿no? Y Está tiene acelerado. batería, claro, se acelera. No fue mal. A mí pagado. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿El equipo de gorras que hay en Julieta? Sí. De gorras. Hay una sola gorra igual. ¿Tiene miedo? Es ahora. ¿Cuánto que nos queda? Falta. Ahí tenés el tipo. Dale, por favor. ¿Está bien? Ahí están a gritar. Ponela ahí. Hay muchos palos, hubo muchos palos. Es un partidazo, no sé quién darle figura. De los dos. ¿A cuál de los dos? Mañana hay que darle una y una. Igual falta. Falta, no cante victoria. Pero alguno de los dos tiene que salir. No, al viejo pelotudo este le vende un cachetazo en cualquier momento, no me lo fumo más. Le veo una vez por semana y ya me parece mucho. 12 semanas. 12 semanas. Gracias. Bueno, parece que Jorge está haciendo una bomba muy grande. Boludo, es palo y palo este partido. Se está cargando el grito para el primer.
Bueno, quedan 5, ponele. ¿Fue corner? Para mí fue corner. Sí. Gol ahí, boludo. ¿Esquina de dónde? No son todos así los partidos, boludo. Ojalá, boludo, me encantaría que sean todos los partidos así. ¿Sabes qué? Vengo gratis. Llegó con la... Llegó la pata larga. ¿Pelado? Le digo, ojalá me pase que no te Guacho. Vamos a hablar, empieza a decir. La pata... Volvió. Ahora que se está picando, boludo. Pero es muy bueno partido. 100% bajado. Picando igual, ¿qué tiene que ver? De momento, tú que casi lo pones Santino, De boludo. que vaya la pelota. Qué raro ese silbato. Bueno, mejor que Juan que hace para comer para qué mierda estás haciendo. La de rugby. Lateral. La de rugby. te hace. Es un lateral. ¿Qué dijo? Son muy pendejos. América. Alto gay, Ah, América. Alto Balín. Claro, ahí se ve. No sé. Yo fui 2 veces. Vuelta la casa pelota, boludo. ¿Caíste? ¿Qué le dieron, boludo? Se pudrió, ¿no? ¡Concha de la lora, boludo! Pasado. Esperá que le di el coso a Seba. No, pero fue feo, tampoco tanto. ¿Cuánto vale? 1-1. Pero los arqueros fueron clave. Arqueros, palos. Ah, por nivel, boludo. ¿Sabés por qué no? ¿Qué se va a parar, hermano? Se lo sopla y se cae, boludo. Pasalo, Santi, pasame. Rápidamente, dale. Bueno, le pegué. Pasado. A 50 metros de la comisaría. Le pegué a un viejo, qué mancano. Ya por un... Están matando. Fue cumpleaños. Sí, ¿Punta Gorda sí. contra Hortondo? ¿Por qué? No, pero en Australia, ¿viste el bichazo? ¿Sabés la milanesa que sacaron? Bueno, sacar el tema de qué mierda, Juan. Hortondo, que contra Punta Gorda, ¿no? Aparte viste que se va afuera y los dos equipos la piden, no es que la piden uno solo. Y los dos la patean lejos, están viendo. Había hecho una re falta piso, no se podía caer. Yo no quiero eso, Vamos a dar la vuelta. A ver esto, a ver si no hace delirar. Ay, sonero puto. Y la María Imperial. Ole. ¿Cómo te partiría vos con eso?
chance, no me agarrás. Te rompo, amigo. Capaz que si me agarrás sí, pero no me agarrás. Te rompo, yo voy a tobillo directo. Sí, sí, si me agarrás sí, capaz que sí, pero no me agarrás. Pero no me agarrás, te estoy diciendo, amigo. Si llegás, sí, si llegás me quebrás. Si llegás me quebrás, pero no me agarrás, te lo aseguro. ¿Quién era el chavo? ¿No? Mbappé. Nada, fútbol. No solo hacer eso, pero... ¿Cómo está la cansa pelota del Muñe, boludo? Estoy haciendo el trabajo de la cancha pelota y debutó en una cancha entera. Estoy en todos lados. Claudia.